Muy buenas a todos y a todas. En este vídeo vamos a hablar sobre los pictogramas. Aquí tenemos un pequeño índice donde están los puntos de los que vamos a hablar. En primer lugar, vamos a definirlo. Un pictograma es un signo visual icónico, es decir, que representa figurativamente de una forma más o menos realista un objeto real y a través de este un significado. Sirve para representar una palabra o una realidad en forma de icono. En cuanto a sus características, son universales, entendidos por la mayoría de las personas sin tener en cuenta su cultura o idioma. Además son sistemas visuales, requieren de una determinada percepción y discriminación visual. Y por último, inmediatos. Una vez que se ha observado el pictograma, se establece la comunicación inmediata entre los interlocutores. En cuanto a las utilidades, como lengua visual ofrecen muchas posibilidades de uso y pueden utilizarlos todo tipo de personas. Para las personas con trastorno del espectro del autismo, esto sirve para que puedan trabajar rutinas, la anticipación, la orientación temporal y espacial. No debe dudarse e introducirse a edades tempranas, tan pronto como se observan dificultades en el desarrollo del lenguaje oral. En cuanto a las ventajas, podemos representar algo concreto, algo abstracto y es posible crear historias sociales que ayuden a la persona a comprender conceptos más complicados. Además, transforman la realidad en imágenes que representan conceptos, ideas, acciones o elementos que forman parte de la vida cotidiana y así a través de ellas pueden expresarse. Ahora vamos a ver varios ejemplos. El primero de todo es zapatos, que representa a todos los zapatos, ya sea los diferentes materiales, para diferentes edades, colores, modelos, etc. Luego, otro de ellos es la palabra rápido, ya que se basa en un conejo blanco corriendo una flecha hacia la derecha, representando el concepto rápido. Y por último, la palabra comida, ya que se puede conformar por distintas clases de comida, pero siempre va a significar lo mismo. Para saber cómo se lleva a cabo esta actividad vamos a comenzar hablando sobre el antes. En primer lugar, conocer. Antes que nada, una vez que supimos que íbamos a tener que trabajar con la palabra pictograma, comenzamos a buscar información sobre la misma, para poder conocer cómo suelen trabajar con este término en la etapa de primaria. En segundo lugar, la inspiración. Una vez que nos informamos, comenzamos a pensar sobre distintas actividades que podríamos realizar con los niños de segundo ciclo. Deducimos que lo más sencillo que podíamos hacer para que los niños entendiesen el significado de dicho concepto era por medio de unos cuentos. Y por último, la realización. Finalmente creamos un juego interactivo en el que gracias a un dado y a un tablero que nosotros realizamos obtenía un personaje, un problema que tenía dicho personaje y por último el escenario en el que transcurría toda la historia. La finalidad de esto era que los niños crearan un breve cuento, siempre teniendo en cuenta que en el caso de que hubiesen tenido que realizarlo de forma escrita, los elementos que les habían tocado en el tablero hubiesen estado en dicho cuento en forma de un dibujo. A continuación vamos a hablar del durante. ¿Cómo comenzábamos la actividad? Antes de comenzar nuestra actividad, a cada grupo de niños que venían le preguntábamos si conocían el concepto pictograma. La respuesta de cada niño fue que nunca habían escuchado dicha palabra. A partir de esta respuesta les explicábamos lo que era un pictograma y siempre ejemplificábamos para que fuera más sencilla su comprensión. Continuamos la actividad una vez que cada niño conocía el concepto de pictograma y les explicábamos nuestra actividad denominada Crea tu cuento. Para ello dividimos a los niños en dos grupos para que pudieran hacer el cuento de manera cooperativa y coordinada entre sí. Una vez que tiraban los dados y con los elementos asignados para cada grupo, tenían que realizar el cuento más creativo en un tiempo corto, que le asignábamos unos 2 o 3 minutos. Por último, escuchábamos los cuentos que habían realizado cada grupo y los valorábamos. ¿Qué nos sorprendió de esta actividad? Lo que más nos sorprendió fue que un grupo realizó su cuento con rima y cuando les dijimos que fueron los únicos se motivaron mucho más. Además, en la mayoría de ocasiones los niños querían realizar más de un cuento. A continuación y por último, hablaremos del después. Para empezar,
Nosotros aprendimos con esta experiencia que los niños tienen una gran capacidad de crear una historia en tan solo 2 o 3 minutos, donde muestran la creatividad y el interés. Además, gracias a esto nos dimos cuenta de la gran facilidad que tienen los pequeños de inventar sin tener prejuicios por el que dirán los demás. Y por último, mencionar que también apreciamos la importancia de proporcionarle el tiempo necesario, dentro del establecido obviamente, a cada grupo de alumnos, debido a que cada uno tiene un ritmo de trabajo. Y por último, los menores por su parte aprendieron el significado de la palabra pictograma, ya que prácticamente ninguno de ellos había escuchado esta palabra antes, la importancia de trabajar en equipo para lograr un objetivo común, crear un cuento original en este caso, mediante la conversación y la imaginación. Y por último, la buena comunicación y el compañerismo como base de cualquier proyecto conjunto. Con esto terminamos y muchísimas gracias por vuestra atención.